Hola chicas, buen día. Nos toca esta semana darle un repasito, pero ahora como tipo retroalimentación, ya que ustedes leyeron sobre las escuelas diferentes que hay de la terapia familiar sistémica. A lo que se refiere con eso es que son diferentes aportes de diferentes autores y cada quien defiende como su postura o su escuela al realizar la terapia de diferente manera. No quiere decir que unas sirvan y otras no, sino que podrías o nos dan a escoger de acuerdo a cómo el paciente se acomode más y tú como terapeuta te acomodes más para utilizar la escuela que tú quieras o el tipo de terapia que tú quieras. Entonces, vamos a empezar con la escuela estratégica de Haley. El autor, obviamente, de esta escuela o quien hace los más grandes aportes es Haley. Esta es la escuela estratégica. Haley no era un terapeuta, bueno, no era psicólogo, pero estuvo trabajando con Minuchin y ya a partir de estar trabajando con él, pues fue aprendiendo, fue encontrando como cosas en pacientes y es por eso que quiere él o hace sus aportes para lo que es la escuela estratégica. La escuela estratégica en lo que consiste es, como su nombre lo dice, en la elaboración y desarrollo de lo que son estrategias. Ahí le toca al terapeuta elaborar estrategias para resolver el problema de sus pacientes. Este tipo de terapia se centra en el ciclo vital, que pues ya también lo conocen, ya sea el ciclo vital de Minuchin o el ciclo vital de Lauro Estrada, pero tiene como esta ley de que van pasando las familias por etapa. Entonces, lo que se hace primero en este tipo de terapia, pues es ver en qué etapa de la familia se encuentra el paciente que está yendo, ya sea un solo paciente o familia, porque se puede tratar desde una sola persona, en pareja o en familia. Entonces realiza técnicas paradójicas. Las técnicas paradójicas, bueno, vamos a después, ya que hayamos visto todo esto de las escuelas, vamos a ver un apartado que va a ser solamente de estrategias. Pero las técnicas paradójicas son las que tienen como un doble sentido. Ya después me detendré bien a explicarles lo de las técnicas porque vamos a ver solo técnicas y hacer ficheros de técnicas. También en este tipo de terapia se centraba mucho el terapeuta en ver primero un cambio individual para que después se viera familiar. Por eso a veces decía que lo trabajaba de manera individual o en la lectura lo decía, porque se centraba en que primero hubiera un cambio en la persona, en quien estaba llegando como el síntoma o quien tenía el problema, para que fuera como un olón que al moverse al empezar a moverse este integrante de la familia, se empezaran a mover los demás como si fueran engranes. Entonces se hacía el cambio primero individual para que después fuera familiar. Y en esta escuela se fijaban o se centraban también mucho en las jerarquías y en las coaliciones, que son conceptos que también ya revisaron, en ver quién era el que estaba tomando la batuta al llevar la jerarquía en la familia, y coaliciones a ver quién como que tenía tendencia a juntarse y atacar a otra persona de la familia. Él también le llamaba a esta escuela estratégica la terapia para resolver problemas. Era un poquito centrarse en el problema para poder resolver la demanda o el objetivo del paciente. Decía que era una como modalidad de resolver problemas como contrato entre personas. Por ejemplo, llegaban sus pacientes y él hacía un tipo contrato con ellos en el que les explicaba que lo que se iba a empezar a resolver era el problema que se estaba viviendo en el aquí, en el ahora, sin regresarse a más antecedentes pues pasados, sino que solamente el problema que se tenía ahí.
se hacía un estudio de secuencias comportamentales, o sea, ver los comportamientos que estaban provocando ese tipo de problema. Se revisaban las triangulaciones, que son como las coaliciones, a ver quién estaba atacando a quién se estaba aliando con quién. Se hacía también un desarrollo de la entrevista a partir ya de lo que él notaba, cómo estaba el ciclo vital de la familia. Entonces ahora sí, él hacía como un desarrollo de la entrevista, pero centrándose en el problema. ¿Mm? Y después hacía como tareas. En este tipo de terapia se dejan tareas a desarrollar en casa, que es la diferencia también de lo que es Minuchin, porque Minuchin él no acostumbraba dejar tareas para casa más que ahí en la sesión, que ahorita eso se los voy a explicar en la terapia estructural, pero en la estratégica sí se dejaban, sí se suelen dejar tareas para hacer en casa. Por ejemplo, si a ti te llega una pareja que tienen muchos problemas, a lo mejor se han dejado como olvidados el rol de pareja y solo están centrados en el rol de papás, tú puedes dejarles tareas que sean fuera del consultorio, por ejemplo, que salgan 2 veces a la semana, nada más ellos dos como pareja. Y entonces ese es un tipo de tarea que se deja en la escuela estratégica o en la terapia estratégica. Tu estrategia es que ellos vuelvan a convivir juntos, entonces te dejo una tarea para hacer fuera de terapia, que sería que salgan 2 veces a la semana como pareja. Entonces en este tipo de terapia pues sí se suelen dejar tareas fuera del consultorio. Y bien, el objetivo como cualquier tipo de terapia es que hubiera un cambio en la familia. Y el cambio para esta terapia es que se resolviera la secuencia jerárquica, que si a lo mejor la mamá estaba llevando la batuta de la casa, pues a lo mejor sea el papá el que la lleve, ¿no? Que haya como un cambio en cuanto a la estructura familiar, que puede ser como algo similar de la terapia estructural que ahorita les voy a explicar. Bien, entonces se centra en el problema y se centra en las jerarquías y un poquito como en las coaliciones, triangulaciones. Es como en lo que está bien centrada esta terapia. El rol del terapeuta aquí es ser el principal guía. Como él es quien va a poner las estrategias, entonces él es el principal guía. Él es quien tiene que escuchar el problema de la familia, decirles a los familiares, ¿sabes qué? Este es tu problema. No son ellos los que lo van a decir. Aquí en esta terapia es el terapeuta el que les va a decir, tu problema es este. Una vez que les diga el problema, les va a contar cuáles son las estrategias con las que se va a trabajar para buscar una solución, establecer la meta a la que se quiere llegar con la terapia y después ya ahora sí sobre la marcha ir viendo las respuestas que se obtienen ante las estrategias que puso el terapeuta y las metas que puso el terapeuta. Aquí en este tipo de terapia no deja casi que la familia elija lo que va a hacer, sino que es él quien está todo el tiempo guiándolos, dando las estrategias que se van a llevar a cabo. Es como una terapia en donde sí el terapeuta se ve muy, muy, pues como si él fuera totalmente el maestro y los demás van a escuchar. Entonces tú tienes que buscar en qué tipo de pacientes te va a servir esta terapia en la que no dejes participar al paciente, sino que solamente seas tú quien lleve la guía. Puede ser, por ejemplo, una mujer que sea muy sumisa y le cueste trabajo tomar decisiones. Entonces aquí le podría servir este tipo de terapia estratégica en la que el terapeuta va siendo totalmente el guía para que después la suelte. Déjenme ver qué me falta. Aquí también en este tipo de terapia se identifican las resistencias. ¿Cuáles son las resistencias del paciente? Una vez que tengas identificadas las resistencias, pues trabajas para destruir esas resistencias y que se pueda generar un cambio.
Aquí tiene unas estrategias o técnicas que es recrear los problemas dentro del consultorio para que los pacientes puedan verse, ya sea por ejemplo como un tipo de actuación. Dentro del consultorio él les dice, ¿saben qué? Van a recrear este problema del que me están platicando. Y ellos se paran y lo escenifican para que a ellos les caiga el 20 de lo que sí están haciendo bien o mal dentro de ese problema que están viviendo. Es una de las estrategias que se utiliza en este tipo de terapia, que se recree el problema dentro del consultorio. Ya les había comentado que se hace un contrato con la familia en el que les comentas que tú vas a poner las estrategias para poder generar el cambio. Y se trata también de identificar, como estás centrado aquí en el problema, tratas de identificar qué es lo que mantiene al problema vivo. Ya una vez que tú escenificaste con los familiares el problema, tratas tú de identificar qué es lo que mantiene que el problema siga y siga y siga y siga. Entonces puedes ver ahí que a lo mejor están utilizando las mismas soluciones ante el problema y por eso pues no logran cambiar, porque es la misma y la misma y la misma. Entonces identificas eso para que ahora sí lo logres ver qué mantiene el problema y romper esa estructura que tiene a través de las estrategias que tú les pongas como terapeuta. Entonces, eso es lo que se trata la terapia estratégica de Haley. Y vamos entonces a pasar a la terapia estructural que es la de Minuchin. Esta ya tenemos como conceptos conocidos que fueron los que estuvimos revisando al principio. Realmente la terapia estructural fue la primera de las terapias sistémicas y ya de ahí se empiezan a venir las demás. Entonces, la terapia estructural de Minuchin aparece en 1970, entre 1970 y 1979. Trata en la terapia de Minuchin de ver cuáles son las pautas que tiene la familia. Al decir pautas, quiero decir con los patrones. ¿Cuáles son esas operaciones repetitivas que tiene la familia que no la deja avanzar? ¿Cuáles son los patrones que están repitiendo que no deja que la familia avance y que está estancada en alguna de las etapas a lo mejor del ciclo o en algún problema? Minuchin, para hacer esta escuela, este tipo de terapia, se dio cuenta de que los pacientes, él trabajaba en una cárcel y se dio cuenta que al salir que el paciente estaba bien en la cárcel trabajando de manera individual, pero al salir de la cárcel y al relacionarse con su familia, tenía muchos más problemas de los que tenía cuando estaba solo encerrado en la cárcel. Entonces es por eso que él empieza a trabajar con las familias, porque se da cuenta que mucho afectan las familias para que una persona sea como sea. Entonces él se daba cuenta que una vez que la persona ya rehabilitada salía y convivía con su familia, otra vez volvía a tener conductas no deseables. Entonces eso es lo que lo hacía como que regresar al paciente a la cárcel, y él decía, pues no, algo me lo está echando a perder en casa. Y pues obviamente ahí veía que había un problema con la familia. Entonces el objetivo para Minuchin en la terapia estructural es cambiar la estructura familiar. Ya vimos lo que es la estructura familiar, o sea, él revisaba cuál era la interacción que tenían entre familia, revisaba los patrones repetidos o las pautas, revisaba la construcción de la realidad, realmente cuál era la realidad de esa familia, y destruía la estructura para volverla a construir, pero ya de una manera bien hecha. Aquí el rol del terapeuta pues es unirse a la familia, que él no se vea tanto, no deja de ser el guía, pero aquí también deja participar a la familia. Ese es el rol del terapeuta. Evaluaba, como les digo, la interacción familiar, cómo se llevaban entre ellos, cuáles eran los roles,
cuál eran la jerarquía, cuál eran los límites, las alianzas, las coaliciones, toda la estructura familiar. Él la revisaba de lleno para después romperla porque se daba cuenta que algo ahí estaba mal. Entonces, en eso es en lo que consiste la terapia estructural. Ver toda la estructura de la familia para revisar si está bien o mal y poderla romper y armarla nuevamente. En este tipo de terapia se trabaja elaborando hipótesis. Elaboras hipótesis para poder, o sea, por ejemplo, tú llega a la familia, ves que se sientan unos cerca de otros, ves que se hablan unos más con otros, entonces tú como terapeuta empiezas a trabajar en estructurar hipótesis para después ver si son ciertas esas hipótesis o no. Entonces, Minuchin se basaba en la representación de la queja. La familia llega al consultorio con una queja. Entonces él se fijaba cuál era esa queja para sacar hipótesis y deconstruir lo que ellos estaban diciendo que era el problema. Deconstruir es deshacer lo que estaba hecho en ese momento para volverlo a construir. Se fijaba cuáles eran también las interacciones que mantenían el problema, interacciones familiares, por ejemplo, aquí si la mamá estaba contribuyendo a que un hijo fuera alcohólico, por ejemplo, ¿cómo lo contribuye? Pues no mandándolo a trabajar, dándole siempre lo que quiere, teniéndolo en la casa ahí a pesar de que es un adulto. Ahí la mamá pues puede contribuir a que un hijo sea alcohólico y la interacción que está ahí mal pues sería la de la mamá y el hijo. Entonces hay que romper esa interacción para que se vuelva a construir, pero ahora como una mamá que no le va a pasar todo a su hijo, sino que lo va a hacer un hombre que se pueda valer por sí solo y que deje el alcohol por un lado. Se iba construyendo un camino para llegar al cambio, porque pues obviamente como en cualquier terapia el objetivo es el cambio. Y aquí sí se regresa al pasado. En la terapia estructural no es nada más ver el problema, sino que me regreso al pasado para ver qué es lo que está haciendo este problema desde las raíces. El terapeuta puede moverse tanto dentro como fuera del sistema, puede fungir como guía o puede estar dentro como si fuera un integrante más de la familia. Entonces aquí el terapeuta es un poco más, ¿cómo decirlo? Pues se puede prestar a diferentes situaciones, no es tanto de que yo nada más soy el guía y ustedes no dicen nada, sino que se presta a diferentes cambios. Y el cambio ocurre, o bueno, la terapia termina cuando la familia se vuelve a reequilibrar de acuerdo al ciclo evolutivo en el que tiene que estar. Entonces es como rompo la estructura que tienen y la vuelvo a recrear, y ya cuando ellos logren hacer una nueva estructura diferente que sí les funcione, es cuando ya hay un cambio y la terapia pues termina, porque pues la terapia no puede ser para siempre, ¿no? Entonces, en eso es en lo que consiste la terapia estructural de Minuchin. Aquí es un poquito más abierta. Se centra en el problema, pero también en el pasado, y se centra mucho en la estructura familiar. ¿Qué compone la estructura familiar? Límites, subsistemas, jerarquías, alianzas, coaliciones, triangulaciones. Hace como una exploración de toda la estructura familiar para deconstruirla nuevamente. Y voy a pasar a la terapia breve centrada en soluciones. Es abreviada como TBC, terapia breve centrada en soluciones. Cuando en la lectura no viene un autor como tal, es porque contribuyeron varias personas en hacer ese tipo de terapia. Había una escuela llamada Palo Alto. En esa escuela pues iban varios psicólogos, y a partir de esa escuela y de las contribuciones de varios psicólogos es como aparece la terapia breve centrada en soluciones. Esta terapia se centra totalmente en las soluciones. El paciente llega con una queja
pero tú entonces le preguntas, ¿qué has hecho para resolver este problema? Y él ya te dice, por ejemplo, si él llega diciendo, es que mi hijo se porta mal, no me hace caso y ya no sé qué hacer con él. ¿Qué has hecho tú para que tu hijo se porte bien? No, pues lo castigo, le quito alguna cosa, lo privo de otras cosas, no lo dejo ir acá, eso es lo que hago. Entonces, se centra en ver que las soluciones que tú estás dando al problema sean las correctas, ¿sale? Entonces, esta es la terapia totalmente centrada en las soluciones. Es un poco complicada esta terapia porque normalmente nosotros como seres humanos tendemos a irnos a los problemas, tendemos a irnos a lo negativo. Y en esta terapia centrada en soluciones te tienes que centrar solamente en los resultados positivos. Resultados como todo lo bueno, o sea, como no tocar nada de lo malo, sino nada más en todo lo positivo. Entonces se obtienen resultados positivos en pocas sesiones. Esta terapia no se llama breve realmente porque sean pocas sesiones, sino porque no se abren más temas, sino solamente se abren las soluciones. Decía ahí que se constaba como de 3 a 6 sesiones, o de 6 a 8 sesiones, lo que la hace diferente de las otras terapias, que es la estratégica y la estructural. Aquí te puedes llevar muchas más sesiones. En esta es breve porque solamente abres pocas cosas. En este tipo de terapia solamente vas a ver qué sí se ha hecho bien para lograr el cambio. Cuando, por ejemplo, en este ejemplo que les ponía del niño, cuando el niño sí se portó bien para que se haga más de eso. En esta ocasión el niño sí se portó bien. Ah, pues entonces, ¿qué hiciste para que se portara bien? Pues esto. Ah, pues lo vas a hacer más para que se siga repitiendo ese patrón. ¿Qué hicieron ese día a lo mejor para que el niño sí se portara bien? Ah, pues entonces vas a hacer más de eso para que el niño se siga portando bien. Si se dan cuenta, no te vas como atrás para ver qué hizo que el niño se empezara a portar mal, sino que solamente te estás centrando en qué soluciones diste para que este niño se portara bien. Aquí no se hace ningún tipo de contrato con la familia, sino que con ayuda de las técnicas vas llegando hacia donde el paciente quiere llegar. Aquí se utiliza mucho una técnica que se llama pregunta milagro. Esta